Convenio TV, programa declarado de interés general por la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe y el Consejo Municipal de Rosario. El jazz, latiendo su sonido regular, loco sobre la tarima, es el corazón del tiempo. Ella Fitzgerald. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Y hoy es un domingo especial, domingo de elecciones, así que un poco de jazz en el palpitando lo que usted va a estar debidamente informado a través de Cablevisión, nos va a venir bien. Bajar un poco el ritmo, subir el corazón, no sabemos, ¿eh? Bueno, y está con nosotros un querido amigo, Gabriel Lombardi, con una trayectoria impresionante en esto que es la música elegida por muchísimos argentinos a nivel internacional, el jazz un poco emparentado con el tango, emparentado con, bueno, con tantas ritmos musicales que sirven de tejido, ¿no? Gracias por invitarme, antes que nada. Por favor. Y bueno, la idea era justamente parte de lo que acabas de decir, y con ustedes porque, bueno, me encuentro justamente con un montón de amigos, y entre otros los que tengo aquí adelante mío, pero es un proyecto que le da una cierta característica especial, quizás aquello que, como vos también lo sentirás, en lo que cada uno de nosotros hace, hay algo muy especial que uno va desarrollando, y eso lo pone en marcha, y como a mí me pasó, pienso que a cada uno de nosotros en lo que hace es más o menos así, uno lo toma o lo deja. Y es un poco, quizás, entrar en la historia de todo esto. En 1975 empezaron ustedes. Y bueno, resulta ser de que la historia es mucho más antigua. En el año 64... La gente va a decir que sos viejito, ¿no? No se puede ocultar. Además, otra cosa, la música no tiene tiempo. Eso es verdad. Eso, ahí me mataste. Pero, tiene tiempos. Tiene tiempo. Pero tiene tiempo. Pero no tiene ritmos. Eso. Pero en el tiempo sigue vigente. Esa es un poco la característica. Pero además de esto, allá por el 64, Miguel Ángel Marul, recordarán quizás aquellos que están escuchando en parte de esta charla también, porque era una esquina muy particular donde vivía la familia Marul. Callao y Santa Fe era la esquina donde todos los colectivos, inevitablemente por calle Santa Fe que chocaban, se metían en la tienda del padre. Lamentablemente era así. A raíz de esto, cada una de las secuencias, menos mal y felizmente que la tienda estaba en la esquina, porque después de la esquina, por Callao, ensayábamos nosotros. El piano estaba ni bien en la entrada, y Miguel Marul, junto a, en ese entonces, te estoy hablando del año 64, 65, de alguna manera conforman dos personas. Él, porque por la descendencia catalana por una parte, porque es un fanatismo por la música en general y por la cultura, el jazz por sobre todas las cosas, que lo hemos comprobado en vivo en Barcelona, pero se junta con, en ese entonces, que estudiaba también y le gustaba mucho, Juan Bernardo Mariottini, que finalmente era uno de los chelos de la Sinfónica Provincial de Rosario. Ninguno de los dos lamentablemente vive. Pero bueno, allí empezó la cosa entre ellos dos, sentándose en el cordón de la vereda, tarareando cuando no venían temas, los colectivos. Cuando no venían los colectivos. Pero era así, Juan Bernardo con el banjo, iban sacando las melodías clásicas de lo que el ragtime vendría a ser un poco la raíz del jazz. ¿Por qué? Porque antes de eso, bueno, estaba la Guerra de Secesión, 1850, si vamos a recorrer la historia, y mucho más atrás, la Nueva Guinea, donde los primeros holandeses y franceses transportaron a los primeros esclavos negros. Y de allí vino toda la historia. Las plantaciones de algodón, el sufrimiento, se desarrolla una tristeza tan enorme, tan grande de las clases sociales, que eso da como producto lo que para nosotros y para los chicos hoy, y que gran parte no saben la historia, se llama blues.
pero en aquel entonces nadie sabía lo que era. Era simplemente una constante de picos y palas en la construcción de las vías férreas, y al son o al ritmo del pico y la pala sonaban las canciones de protesta o de tristeza, o lo que como se le quiera llamar. Bueno, que deben haber surgían en el momento, ¿no? Estimo, no estaban escritas. Claro, no había nada escrito, pero sí predominaban determinadas cosas. Y había algo muy particular. En un lugar determinado de Nueva Orleans se cierra un lugar exclusivamente para que los muchachos, los que trabajaban, porque los blancos no trabajaban, trabajaban los negros. Y entre, digamos, el domingo, que era el único día libre que tenían, habían puesto un lugar. Había mucha cantidad de esclavos. No había tantos esclavos como había blancos. Los blancos, no tan tontos, crearon un lugar que se llamó Congo Square. Ese lugar era para el divertimento, para la matanza, para los accidentes, para la borrachera, para lo que quisiera, el libre, como se llama, albedrío. Bueno, eso estaba destinado y, por supuesto, custodiado alrededor por los blancos, con un fusil, cosa que no va a hacer que ninguno se escapara. ¿Por qué? Era muy sencillo. Si los negros descubrían que eran muchos, los blancos perdían. Entonces, la única manera era tenerlo lo más cerquita posible. Bueno, detrás de eso, la Guerra de Secesión da como resultado que las grandes bandas militares que se formaron con músicos que tenían instrumentos, al final de la Guerra de Secesión del norte y del sur, quedan en un rincón, así apilados como leña, la cantidad de instrumentos abandonados porque la guerra había terminado. Los instrumentos los regalaron a todos los muchachos que trabajaban en las vías del ferrocarril para que se entretengan. Y allí nace la raíz del jazz. Esa es un poco la síntesis. ¿Qué estamos hablando? ¿Del 1850, claro. 1850 a 1890. Claro. Bueno, el estilo, lo único que predominaba, había algunos muy pocos elegidos dentro de la raza negra que iban a trabajar a la casa de los blancos. El blanco hablaba francés o hablaba inglés, y el negro aprende las costumbres, las maneras de ser, la clase social, se quedaban con los chicos, y por supuesto lo más importante era la música, en el desarrollo de la cultura familiar. El negro, que ya venía con toda su trayectoria de raíz de toda la estructura, digamos, de rítmica, que nadie había descubierto, pero que ellos sí la traían, es atrapado inmediatamente por la música y por el piano. Algunos, los que trabajaban en las casas de los blancos, habían aprendido las costumbres. Las costumbres eran hablar francés, vestirse bien, saber comer, saber hablar y saber tocar el piano. A raíz de eso, en los grandes salones de las películas del Far West, que hemos visto de tantas películas de cowboy, el negro tocando el piano. El negro tocaba el piano. Cuando no lo agarraban a tiro, por supuesto, se tenía que ir corriendo, porque si no le perforaban a él también. Claro. Ese es el nacimiento de lo que podría llegar a ser el ragtime. El ragtime es una traducción, de ahí el nombre del grupo inclusive. Ragtime es una palabra compuesta que significa tiempo roto, tiempo desgarrado, tiempo sincopado. En realidad es tiempo sincopado, porque si lo analizamos es como cuando nosotros hablamos. Si nosotros habláramos sin acentos, hablaríamos mal. ¿Lo puede hacer con los dedos? ¿Se puede hacer? ¿Cómo? ¿Se puede hacer con los dedos? ¿Con los dedos? Sí, no hace falta los dedales. Bueno, todo esto. Bueno, los que están en el control por allí no sé si pueden llegar a captar el sonido, pero de todas maneras el ritmo era fundamentalmente lo que genera todo esto. Y decía yo que si la mala pronunciación, uno no usara los acentos, en la música funcionaría mal, igual que en el hablar. Y querés decir otra cosa. No la música necesitaba un fraseo. Y el fraseo era tap, esos son los acentos y eso es la síncopa, o el tiempo roto o el tiempo desgarrado en un principio. ¿Qué pasó? De 1890 a 1920, entonces, es más medianamente la época que nace el estilo ragtime, que predominaba por los pianistas, pero como los negros tenían instrumentos que no sabían tocar, pero que los tenían porque se los habían regalado, mal o bien empezaban a generar algún sonido. Ese sonido lo aplicaban a su problema, a su condición social, a la falta de
la familia que habían sido extraídos de África, de la Nueva Guinea, y entonces había algo que, los idiomas inclusive, porque las sectas o las distintas tribus que había no hablaban el mismo idioma, en consecuencia había 3 o 4 personas que no se entendían entre sí. ¿Cuál era la mejor forma? La música. La música. La música fue el idioma universal para que todos entendieran. Las primeras grandes bandas, desde 1920 en adelante, ahí empezó a generarse la trompeta, el clarinete, el trombón, el saxo, la tuba. La tuba. Había unos grupos... La tuba sería el contrabajo, ¿no? La tuba sería el contrabajo, ¿no? hoy. En realidad, para algunos todavía el contrabajo es una cosa rara porque ahora es el bajo, Claro. pero en realidad es el contrabajo, Claro. la realidad. Bueno, había un grupo de músicos callejeros que en ese entonces animaba a la calle como quien a nosotros en la peatonal encontramos a un guitarrista, a un pianista, a un ¿cómo es? A un Tecladista. tecladista, no, pero sí un arpista he visto una vez, por ejemplo, un saxofonista solo. Sí. Bueno, de esa manera se iba de alguna manera creando. En los grupos se llamaban minstrels shows. Minstrel shows era el nombre que se le daba a los tipos que tarareaban, como yo lo acababa de hacer, o tocaban la tabla de lavar, pero que en esa época era de madera, y tampoco era con dedales, sino que eran con uñas de animales, que mira. repiqueteaban aproximadamente así. Eso era el apoyo básico del ritmo para que sobre eso trabajaran las distintas expresiones. Y la gente, como nosotros que nos paramos ahí y le damos una moneda a quien lo hace, disfrutaban de una especie de shows. Bueno, eso se transforma y se traslada a distintos empresarios que vieron el negocio y en lugar de tocar en la calle le dijeron, muchachos, ¿por qué no vienen al Salón. al boliche Claro. para hoy y vienen a tocar acá? Y la gente entonces pagaba por escuchar. Ahí empieza a generarse. ¿Qué pasaba? Los grandes, digamos así, la generación de negros que tuvo la posibilidad de vivir socialmente diferente que las que trabajaban en los algodonales o en la construcción de las vías del ferrocarril, tenían acceso al estudio, porque además de eso le enseñaban a tocar el piano en la casa y le enseñaban a hablar francés. Tenía que saber hablar francés porque si no, no podía quedarse con los hijos, no podía vestirse como corresponde para cuando venían las visitas a la casa. Todo ese entorno social genera un poco todo esto que yo les estaba contando. De manera tal que allí empieza a desarrollarse todo. Desde 1890 a 1920 es el estilo del ragtime. Detrás de eso viene una época floreciente, entre el 20 y el 30, que se llamó la época de oro, o un poco así, que después se llamó los alegres años 20, porque era la década del 20 al 30, Hasta antes la de la crisis. caída de la bolsa. Hasta la crisis, claro. Donde las chicas se vestían así, un poco más o menos como estás vos vestida a tu manera, con un gran collar, con una vincha, y disfrutaban el ritmo del ragtime mezclado con los instrumentos de vientos, y se llamaba Charleston. Claro. Que sería más o menos un poco la distinta variable, pero ya entraban la trompeta, el clarinete, los trombones, las tubas, la percusión. ¿Y siempre por negros? ¿Siempre estaba ejecutado por negros? Bueno, hasta ahí casi sí, pero ¿qué sucedió? Así como los bolicheros consideraron la posibilidad económica de que los músicos estuvieran adentro del lugar para ganar plata, algún blanco pensó que estudiaba música clásica porque en lugar de ser igual que todos los clásicos, yo no podría tocar lo que hacen ellos. Y entonces, en realidad, empezaron a robar las ideas que estaban sueltas en la calle. Claro. Y allí empezaron a escribir muchos temas. Muchos autores de los temas que actualmente escuchamos son versiones, son baladas, son melodías de aquella época, que fueron transformadas y impresas en una partitura. Y esa partitura se registró. Pero que no les pertenecían. Pero al negro no le Claro, dieron porque absolutamente nada. la parte más creativa de los estándares americanos
es 40, 50 y 60. Exacto. Y ahora todos los cantantes reversionan porque no hay más idea, aparece Claro, 40, 50 y 60. claro, pero Vemos a Rod Stewart haciendo los viejos Claro, clásicos, ¿no? el problema es que los que escuchamos un poco más de música, hay cosas que vos reconocemos y cosas que no. Y reconocer las cosas que no son, es lo mismo que en el tango. Claro. La relación de lo que yo estoy tratando de decir es que si fuese más o menos un poco, es un raconto que va desde Gardel a Piazzolla. ¿Cuántas cosas pasaron en el medio? Tanta evolución como entonces fue el negro espiritual, que eran los espirituales negros, las primeras canciones de cristianas que se hacían en las iglesias, y de allí sale gran parte de las obras. El ragtime, la música del Charleston, el Dixieland de la época del 30, que eso se genera en la ciudad de Chicago, pero que empezó a influir, no solamente en Estados Unidos, empezó a influir en Rusia, en todas partes, en nosotros mismos aquí. Mi papá, que era el segundo bandoneón que en esa época tocaba con Abel Pisicati, y que luego se llamó los tic-tac, que es una característica de aquel entonces, tenía partituras de tango, que si vos analizás la partitura del ragtime o del fostro de los años 30 y la partitura del tango de la casita de mi viejo, de los que quieras ver, son bastante similares. Tal es así que en un momento dado en Estados Unidos se editó un libro que me fue, de alguna manera me lo entregaron en la biblioteca Lincoln, se llamaba Tango y Ragtime, por la relación. Claro. Y era la verdad, vas hojeando el libro y ves los dibujos, las similitudes, lo parecido, la vestimenta, la manera de hablar, la manera de bailar, todas las expresiones de alguna manera coincidían. Y sigue siendo de alguna manera. Si lo vamos a analizar ahora a nuestro tiempo, Piazzolla en realidad es un músico clásico, un músico de jazz, es un músico de tango, es una expresión contemporánea en definitiva. Es como en el folclore. Exacto. Nosotros toda la vida hemos escuchado a los fronterizos, quizás a los chalchaleros o cosas por el estilo, y un día, a partir del 60, se llamó folclore de proyección contemporánea. Claro. En realidad era lo mismo siempre. La diferencia estaba en que había que ponerle un nombre distinto para que llamara la atención. Se renovase. Gabriel Lombardi, en un minutito volvemos con él. Esta primera etapa fue maravillosa para introducirnos exactamente en este tema. Y ahora, cuando volvamos de este bloque, le vamos a preguntar ya sobre el origen mismo del grupo que lo cuenta hace un par de décadas. Ya volvemos. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente. Unión de Trabajadores Rurales, Entre Ríos 175, Rosario. Quiero comprar una Air Drill. Pero ¿por qué no compra una sembradora que siembre bien? ¿Ah, sí? ¿Y cuál? La sembradora Bertini, gran autonomía, mayor precisión de siembra, más penetración, es más práctica para el transporte. Esa es una sembradora que siembra bien. Me convenció. Bertini, líder en siembra directa. Sindicato Obreros de Estaciones de Servicio, Garage, Playas y Lavaderos Automáticos de la provincia de Santa Fe. Por la dignidad y superación del trabajador. Contra la explotación y la inequidad distributiva. Riobamba 1075, Rosario. Medio siglo de historia, medio siglo de responsable trayectoria. Ya iniciamos el camino hacia el centenario. Nuestra trayectoria, una responsabilidad hacia el futuro. Cooperativa de Trabajos Portuarios Limitada, Puerto General San Martín. Una cooperativa fundada con trabajo y dedicación. Joyería España, las marcas más destacadas, siempre un paso adelante. España y Ceballos. Teléfono 448-8413. Sindicato del Personal Embarcado de Dragado y Balizamiento. Por la Unión de los Trabajadores Portuarios, Marítimos y Navales. Cosas de Mujeres, Salón de Estética. Todo lo que la mujer necesita para su belleza. Cosas de Mujeres, San Lorenzo 927. Teléfono 421-1021.
recordarte milonga sentimental. Otros se quejan llorando, yo canto por no llorar. Y aquel buzón carmín y aquel fondín donde lloraba. Soy sangre y piel del tono aquel que me dio su semilla. Esta voz que una vez me sonó a hueco, cuando le dije, adiós, Nonino. Tal vez, no lo sepas nunca, tal vez, no lo puedas creer, tal vez te provoque risa verme tirado a tus pies. Gabriel. Gabriel Lombardi está tocando sí. ahí. Yo puedo hablar con Gabriel Lombardi. Marcelo Gallego, que está detrás mío, sí. es el bajo actualmente integrante del Jazz Trío. Ajá. Y en un costadito, tocando el teclado, está Sebastián Romero, que es quien reemplaza, en este caso, a Alberto Vilosio, que conmigo hemos formado hace ahora ya 42 años el grupo Jazz Trío. Dentro del show que se llama Solamente Buena Música, igual que los programas de radio, sí. Digamos así, hacemos un paneo general, partiendo del jazz de los 40, y en un momento dado retrocedemos en el tiempo para ver esto que estamos viendo ahora. Es decir, la tabla de la Vara es la reminiscencia de la época del 20. Y ahí vi que tenías como dedales o algo así en tus dedos, ¿no? Los dedales son lo que fueron reemplazados a aquellas uñas de animales de aquel entonces, y la tabla de la Vara de madera por una de chapa y dedales. Entonces las bocinas, las cajas chinas representan un poco lo que sería la percusión de aquel entonces, de 1890 a 1920. En el show, donde se hacen las obras, por supuesto, contemporáneas de los grandes autores como Ellington, como Gillespie o Charlie Parker, hay obras nuestras inclusive, pero retrocedemos en un momento en el tiempo y durante 3 minutos es lo que estábamos viendo recién. La secuencia donde el bajo hace la parte de tuba, la tuba de las bandas militares, el piano vendría a ser la pianola, interpretando una clásica versión de aquel entonces, el rack de la calle 12. Y todo el acompañamiento de la tabla de la Vara representa un poco todo el estilo netamente percusivo que apoya la melodía y trabaja a su vez como solista. Es decir, en el jazz se divide en distintas partes como si fuese, por ejemplo, en el tango. La parte A y la parte B del tango. Pero una vez realizada la parte A y la parte B, queda a criterio del intérprete la creación espontánea sobre la misma base A y B de la melodía. La improvisación, ¿no? La improvisación es lo que no se puede escribir en ninguna partitura, porque por más que se grabe muchas veces, sale siempre distinta. Claro. Es un tema que se crea en el momento. Es un estado de ánimo. Antes de, bueno, estamos hablando con Gabriel, que es hablar con Jazz Trío, hablar con la historia de ustedes, pero contanos esto que nos quedó atrás con respecto a Armstrong, que me parece que es hermoso ese dato. Bueno, que nos diste. retrocedíamos porque estábamos allá por 1900. Armstrong nace en el año 1900. Al 1905, 6 o 7 aproximadamente, según la historia, se festeja el 4 de julio, el Día de la Independencia. Entonces, en ese entonces no había mejor idea que salir a la calle a festejar
con unos cuantos tiros. Bang, bang. Claro, porque Sigue esa cohetes idea, lamentablemente. y fuegos Sí. artificiales de esa época no se usaban. Sí. O no se usaban o no se podían comprar. Entonces la mejor manera era tirar un par de balas al... Y así fue como el niño Armstrong va a usar un Colt o algo así y dispara un par de tiros, cosa que la policía lo toma así, de los cabellos y se lo lleva preso. Y en la misma cárcel, donde por supuesto no había hecho nada malo más que eso, tan pocos días está, pero lo suficiente como para entrar en contacto con su compañero de celda, de modo tal que el compañero tocaba la trompeta. Y él le empezó a interesar y él, sin ningún problema, le dijo, tenés que empezar a soplar y se mueven los pistones y con esto, bueno, y claro, la música venía ya ingresando como para todos los habitantes de ese lugar, pero era cosa común de todos los días. Lo que pasa es que al músico, o al que va a ser músico, le produce otra sensación. Bueno, salió de ahí con una trompeta acá, más o menos. Y así fue toda su vida, fue un poco el desarrollo. Qué lindo dato, personalmente no lo conocía, tal vez vos que sos amante del jazz sí. Bueno, y contanos ahora de ustedes. Bueno, esto que vimos, este anticipo. Claro, lo que ocurre es que digamos, del cuarteto Ragtime surgen dos opciones musicales más. En la posibilidad de haber hecho un espectáculo que se llamaba Ragtime Show. Ese espectáculo incluía un raconto, un resumido de la historia del jazz, donde entre cuatro del cuarteto tratábamos de cantar al estilo de Old Man River, o sea, el viejo hombre de río de las películas de aquel entonces, a capella nada más, para representar durante un tema el negro espiritual. El ragtime estaba ya de por sí impreso en el cuarteto Ragtime. Pero cada uno de nosotros tocaba diferentes instrumentos, entonces la posibilidad de que, por ejemplo, Marul era guitarrista, a su vez tocaba una especie de, no armónica, una especie de flauta, como si fuese un soprano, que sonaba como si fuese un acordeón o algo parecido. El banjoísta Mariottini era guitarrista a su vez. Alberto Vilosio, piano, saxo alto, saxo tenor, clarinete, soprano, arreglador, pianista. Es decir, pianista, arreglador de por sí. Claro. Las obras nuestras, algunas de las obras como Piazza Jazz, como Blackie, Mr. Argentine, que usamos en los conciertos internacionales, son obras de él. Son todas obras propias de él. Bueno, de allí, en la evolución del programa Ragtime Show, incluía el raconto. De 1890 a 1920, un poco antes era el negro espiritual, a partir del 20 al 30 el Dixie, que se formaba con Claudio Iciar en la trompeta, o a veces tocaba yo mismo. A mí me enseñó Julio Conti, el director de Casaloma, pero también el baterista de Casaloma fue mi maestro, Polo Benítez, Leopoldo Benítez. Son, digamos, personalidades de nuestra ciudad que lamentablemente ya no las contamos entre nosotros, pero que sí dejaron realmente referentes importantísimos. Bueno, el mismo Oscar Cía o Enrique de Oña, que tocaba la tuba, era trombonista y a su vez pianista. Entonces, entre todos podíamos formar la Chicago Jazz Band, que a veces me reemplazaba en la trompeta Claudio Iciar, integrante del Quinteto Argentino de Jazz, por ejemplo, Enrique de Oña en el trombón, Alberto Vilosio, que en lugar del piano del trío tocaba el clarinete y el soprano en ragtime. Es decir, íbamos alternando los instrumentos para producir las distintas secuencias de la evolución del jazz. Entonces llegamos finalmente a los años 40, donde entonces necesitábamos un trío. Y Alberto Vilosio era el más indicado porque Marul era muy buen pianista de ragtime. Vilosio no era pianista de ragtime, pero sí era un pianista de clásico moderno. Y que de alguna manera admiraba, como si fuera en el tango Piazzolla, Ellington, Gillespie, Parker, es decir, los grandes contemporáneos. Así que inicialmente uno de los integrantes del trío Más Tango, que no sé si se acuerdan de una época brillante de los 70 del Café Concert, Di Stefano, un chico que era odontólogo, era contrabajista. Fue el primero que integró el trío para ese espectáculo que se hizo en la Fundación Astengo en el año más o menos 70. Hoy una de las formaciones más clásicas, el trío, ¿no? Claro, batería, trío, bajo y piano. Claro, la ventaja de un trío, de un piano, un bajo y una batería, es una especie de carrito de supermercado que uno vuelca en él
un cantante, un solista, un coro, Claro. 3 trompetas, 4 trombones, 5, lo que quieras. Pero la base está ahí, digamos. Pero la ¿no? base es esa, exacto. Ahora tenemos que ir al Hay living. música. Sí, música, Mariano nos está llamando. Buenísimo. Y después, bueno, seguimos conversando aquí, Gabriel. Pero ¿cómo ¿Nos no? acompañas? ¿Cómo no? Nací en un barrio donde el lujo fue un albur. Por eso tengo el corazón mirando al sur. Mi viejo fue una abeja en la colmena, las manos limpias, el alma buena. Y en esa infancia la templanza me forjó. Después la vida 1000 caminos me tendió. Y supe del magnate y del taur, por eso tengo el corazón mirando al sur. ¿Dónde tenés tu corazón? ¿Dónde está el tuyo? En el sur. ¿Cuál fue tu barrio? El sur. Viedma y San Martín. Y de allí, por eso, donde actualmente vivo. Es decir, mi viejo, así como Sí. sonaba sur, Una abeja en la colmena. todas las tardes de cada día de semana, en lo que hoy es mi estudio, un pequeño estudio de grabación, era el comedor de mi casa, donde mi viejo se sentaba con el fuelle y empezaba a desarrollar las partituras de los arreglos que hacía Abel Pisicati. Entonces venía el cantante, venía el violinista, el pianista. Era una reunión un poco de trabajo, digamos así, previa al ensayo, pero que a mí me producía lo mismo que pasó con Armstrong en la cárcel con el preso, y por eso salió tocando la trompeta. Yo lamento no haber aprendido el fuelle, porque el día que vi The Five Pennies, las 5 monedas con Danny Kaye y Louis Armstrong, me pasó lo mismo que Armstrong, salí con la trompeta aquí, y bueno, y ahí seguimos. Pero te agarró una tabla también. Pero bueno, ese fue un poco todo el proceso que uno va sufriendo a través de los encuentros. Yo lo que quisiera es escucharnos un ratito más, ¿puede ser? Sí. No sé qué tendrá el Dire, cuando lo tenga listo mientras seguimos charlando. ¿Ya está? Bueno, Gabriel, y la composición actual de ustedes, ¿quiénes son los integrantes actuales? Bueno, el Jazz Trío actualmente está formado por Sebastián Romero, que es un rosarino, Sí. Además Un autodidacta, ¿no? hijo de un... Sebastián es autodidacta, pero a su vez tiene mucho estudio de piano. Es el hijo, digamos, de uno de los primeros integrantes de Los Gatos. Ah, mira. Claro, porque César Romero, en Rosario, a la vuelta de la emisora LT8, por Dorrego, Sí. en una época hubo un estudio de grabación en un subsuelo, Sí. que era de Julio Ortiz. Claro. Julio Ortiz Claro. se fue a Buenos Aires a trabajar de publicista y en su lugar lo reemplaza César Romero, el papá de Sebastián. Habían trabajado. Claro, y después termina con el Bambito y Claro. Pablo Palo. Sebastián Romero entró a trabajar en la discoteca del LT8 Mira. y allí, rodeado de tantos discos, hizo su primera escuela Mira. pianística y ahí está. Claro. ¿Sabes quién siempre me lo nombraba? El gordito Chabrando, que con Claro. él elegía toda la música. Claro. Ya lo tenemos. ¿Queremos? Bueno. ¿Listo? ¿Podemos escuchar y ver? Sí. Sin que bajen demasiado el sonido, Sí. lo que está pasando ahí es que es un clásico de Armstrong, se llama All of Me, todo de mí. El que está conmigo compartiendo la parte del scat, el scat es el fraseo de un instrumento que se hace con la boca y se improvisa y se crea sobre la marcha. Compartimos eso entre, digamos, Carlos Vicarrotti, que es un poco el invitado solista de ese momento, que él rememora a Sinatra, Ella Fitzgerald, Barbra Streisand, cosas más o menos de baladas parecidas en el espectáculo. Y a su vez, pero conmigo armamos esa secuencia,
que nos permite darle un marco distinto, porque en realidad es retroceder también en el tiempo, y en lugar del jazz de los 40 y 50, de Ellington o de Charlie Parker, sería el jazz de la época del 30, entre el 30 y el 40, que sería un poco la época de las grandes bandas, del swing y más o menos del Dixieland. Eso es la relación de lo que estábamos escuchando recién. Más o menos de un poco la composición. Ese es el final de All of Me. Pero ese... ¿Qué, Marcos? Me pareció ver a mi amigo Diego Saavedra tocando el piano, ¿ahí puede ser? Sí, porque Estaba antes o después el así. programa de la calle La Prida es La Prida y 3 de febrero. A ver, escuchémoslo un ratito. Es muy poquito. Por eso tengo el corazón mirando al sol. ¿Lo conocen? Mi viejo era una abeja en la colmena, las manos limpias, el alma buena. Y en ese Bueno, amigos haciendo el jazz y el tango. Es un poco, ¿ves? Bueno, la relación del programa que hablábamos antes, el tango y el jazz. Claro. Bueno, en este caso la secuencia fue Rubén Campos. Rubén Campos, junto con su, creo que eran familiares, parientes, el pianista que está radicado en España y ahora no recuerdo el nombre, pero ya me voy a acordar. Compartimos la inauguración en el 70 de la Semifusa, de la calle San Lorenzo, esquina La Prida. Allí, cada noche, estaba Canto Libre, que era, digamos, la formación de un grupo de folclore de desarrollo contemporáneo, con el Gordo Bolea. Bueno, allí Horacio Sturan fue el segundo bajista que tuvimos en el trío, que era la segunda guitarra en ese entonces, y venía Ariel Campos con su primo y hacían parte de eso que estaban haciendo con Diego Saavedra. Es decir, esa era la primera expresión, que después fue Corchos y Corcheas, la casa de la abuela, todos esos lugares que entre el 70 y el 75 funcionaron y que lamentablemente no se ha vuelto a retomar. ¿Lugares específicos para la música de jazz hay pocos o casi Para nada? el tango también, pero cabía en lo que está haciendo este chico con la guitarra también. Es decir, cabían todas las expresiones. Más, Don Costa, nosotros le decíamos en una fórmula muy querida y muy familiar, que era el violinista de la Sinfónica, el viejo Costa, de aquella época, era el dueño de Corchos y Corcheas. Mira. Entonces nosotros íbamos con Ragtime en el subsuelo, frente a las Tengo, era un edificio muy antiguo y había un subsuelo enorme. Se había hecho ahí el Café Concert y Don Costa estaba en la puerta. Hasta que me decía, no aguanto más, voy a buscar el violín a mi casa y vuelvo. Y venía y tocaba con nosotros El Paso del Tigre. ¡Qué hermoso! Entonces, ¿me entendés? Cosas de Gabriel, mucha... han estado también en todos estos años de gira, han estado en España. Bueno, pasa que cuando los primeros, y hay algunas cosas que no se pudieron ver fotográficamente, pero la primera expresión, digamos, popular así, de Ragtime, fue porque, primero, Oratorian Jazz Band fue un grupo anterior donde la formación de los estudiantes holandeses de Ámsterdam, o de la Haya en Holanda, trajeron la imagen a Rosario. Ahí se armó, con Marul y otra gente, se armó Oratorian Jazz Band. Dentro de Oratorians se armaba, en principio, una idea de lo que fue después el cuarteto Ragtime. Pero, ¿qué sucede? Sobre la base de toda esa, digamos, de toda la formación en general, daba como pie la cantidad de cosas que surgieron. El programa de 12 a 14 de Gary Vilortiz, para nosotros el Gordo Quebrando, era Piotti, Marino, eran los primeros integrantes de los programas de 12 a 14 de Canal 3, del año 71. Un día, con Gary Vilortiz, que era el Yacero, pana si lo nuestro, que teníamos ahí en la sección de espectáculos,
dice, tenemos que grabar el programa de fin de año, para un fin de año, del 70 o del 71. Y se grababa en unos carretes enormes de cinta, que los muchachos los técnicos recordarán seguramente, una cinta muy gruesa. Claro. Bueno, unos carretes grandes así, que bueno, ahí se registró el cierre del programa. Del cierre del programa porque ese día no se trabajaba, el 31 de diciembre, y había que grabarlo. Se grabó. ¿Qué sucedió? A la semana siguiente había que mandar a Canal 13 en Buenos Aires, por eso te digo que a veces los accidentes producen cosas sin querer. Se manda una noticia grabada de Canal 3 a Canal 13 Buenos Aires. En otro carretel. En el Canal 13 iba el programa de Pipo Mancera. La noticia no duraba tanto como la grabación del cierre del programa. Entonces en el monitor, como los chicos que tienen aquí en la técnica, están viendo la noticia y cuando termina la noticia aparecemos. Nicolás Pipo Mancera dice, ¿y esos tipos quiénes son? Son de Rosario, dice, porque este es el programa de Rosario, de Canal 3, de allá, bla, bla. Decirle que vengan. Picho, ¿eh? Allí, García Conde Ojalá. me llama por teléfono a mi casa y yo pensé que era una broma cuando dijo, che, el lunes tienen que estar en Canal 13 porque lo quieren presentar. Claro. Y así fue. Eso dio pie al Festival de Jazz Internacional en San Sebastián, en España, en el año 80. ¿Por dónde anda el jazz ahora? El jazz a nivel mundial, ¿por dónde lo estás viendo? ¿Electrónico, acústico, va, viene? Bueno, hay distintas variables. Lo que hablábamos antes al principio de la charla. Es decir, lo que los chicos no conocen de todo este reconto así, y que llaman blues, está emparentado con el rock and roll, pero el rock and roll en realidad es una variable del jazz. Si analizamos el ritmo del jazz de los 40, es el rock and roll de los 60 y es parte de la música de hoy. Pero nadie retrocede tanto en el tiempo para enterarse el porqué de Bill Haley, de un Elvis Presley, de los grandes referentes del jazz, del rock and roll, que en esa época fusionaba con el jazz. En otra parte, lamentablemente, hay distintas opciones y variables. Nosotros no tenemos muchas opciones culturales. Yo te iba a preguntar, acá en Argentina, ¿qué podés destacar? Hay buenas alternativas, hay buenos intérpretes, pero predomina por sobre todo la parte netamente comercial. De manera tal que al no estar desarrollada totalmente la cultura, por ejemplo, para escuchar las introducciones que está haciendo este hombre aquí con la guitarra, que suena fenómeno, no hay oído para eso. Hay oído para una batería con mucho volumen, para un bajo con mucho volumen, para un tipo que todo despeinado y mal vestido corre por el escenario. Se ha perdido la imagen del espectáculo y se transforma en una especie de, no sé, digamos así, de puja deportiva, porque en realidad es un poco así, lamentablemente. Entonces, ¿cómo hacer para volver hacia atrás? Es complicado. Entonces, el género se limita, se reduce, la audiencia se reduce y quedamos, por ejemplo, como aquí, 4 para escuchar unos buenos acordes con la viola, fenomenal, y a quienes les gusta, como a mí, y de alguna manera no hay 30 o 40 personas alrededor, sino se va limitando. ¿Pero por qué? Porque no hay conocimiento, la falta cultural, es un problema cultural. Si nosotros analizamos los programas de este municipio como de otros tantos municipios del país, todo lo que se sabe es rock and roll. Y no puede ser. No puede ser porque tiene que haber opciones para todos. Pero no para que todos trabajemos, sino por el hecho del gusto. La educación, educar en el conocimiento. La parte cultural está muerta, lamentablemente. Parece, quizás sea un extremo esta manera de explicarlo, pero es la realidad. Gabriel, ¿nos aguantás un minutito? Sí. Vamos a esta tanda y seguimos con la historia del jazz, que es la historia de Gabriel Lombardi. Gracias. La salud y el buen estado de su animal es el objetivo de nuestros profesionales. Atención especializada en equinos deportivos, venta de artículos de talabartería. Veterinaria Doctores Grande y Robea SRL. Ovidio Lagos 2190, teléfono 431-4799. Sono Informática y Audio Profesional, Notebook, impresoras, Sono, proyectores de TV y video, Sono Urquiza 1155, web, sono-delmediostore.com.
Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Estamos recuperando para los rosarinos el valor del Palacio Basalo, accesibilidad y sustentabilidad puesta en valor del Consejo Municipal de Rosario. Quiero comprar una Air Drill. Pero ¿por qué no compra una sembradora que siembre bien? ¿Ah, sí? ¿Y cuál? La sembradora Bertini, gran autonomía, mayor precisión de siembra, más penetración, es más práctica para el transporte. Esa es una sembradora que siembra bien. Me convenció. Bertini, líder en siembra directa. La educación es un compromiso de todos. UDA, Unión Docentes Argentinos Seccional Santa Fe, en Rosario, Moreno 1981. Wow Peluquería, turnos al 153 75 03 47, La Prida 563, timbre 1. Milonga para recordarte, milonga sentimental. Otros se quejan llorando, yo canto por no llorar. Y aquel buzón carmín y aquel fondín donde lloraba. Soy sangre y piel del tono aquel que me dio su semilla. Esta voz que una vez me sonó a hueco, cuando le dije, adiós, nonino. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa verme tirado a tus pies. Bueno, sabes que me viste si supiera vida mía, ya estoy estrenando la temporada veraniega, así que muchísimas gracias. También nos acompaña... Como siempre nos preside un cuadro de María Angélica Grande, óleo sobre cartón, esto fue pintado en 2008, Abstracción se llama. Muy bien. Maestro, anda usted muy bien. Bueno, muchas gracias como siempre por acompañarnos. Queríamos ahora ver algo. Me parece que hay una foto tipo sorpresa. ¿Puede ser, señor director? Ah, el 004, que no es lo mismo que 007. A ver, ese es el problema de la historia. La historia es larga. Ese es el socio, fui el socio número 4 del círculo del Jazz Club Rosario en la Asociación Cristiana de Jóvenes. Mira. Eso, allí yo iba a escuchar a Oratorian Jazz Band, sí, que era justamente el pianista Miguel Marul. Mira. Era la formación de aquel entonces de lo que habíamos tenido de visita con los estudiantes holandeses, o la Dutch Swing College Band, que era la denominación que se lo, digamos que se los reconocía. Entonces, había que asociarse, había que pagar una cuota y estaba la posibilidad de ir, digamos, conociendo. Al final de cada concierto había una jam session, que en definitiva era la alternativa. Era como si en un grupo de tango, claro, y te invitan a cantar, claro, un poco así. Exacto, sí. Y eso se sigue haciendo en Estados Unidos, en todos lados. Sí, en todas partes. Jam sesiones. Por eso digo, hay tantas secuencias posibles, tantas formas. Gabriel, ¿y qué proyectos tenés? ¿O qué proyectos tienen? Bueno, el tema es que el año pasado tuvimos la posibilidad de que, bueno, antes del año pasado, mucho antes, en el año 80, cuando estuvimos en España la primera vez con Ragtime, fue para el Festival de Jazz de San Sebastián. Pero a su vez, en Madrid, el Colegio Mayor Argentino, un poco en ese entonces había un gran amigo nuestro, Guillermo Rodríguez, que en ese entonces había trabajado hasta hace un tiempo en creo que en Canal 5. Y cuando vamos al Colegio Mayor Argentino en la Ciudad Universitaria de Madrid, nos encontramos con él como director. Era el mes de mayo, me acuerdo, cuando habíamos llegado un 14 o un 15 de mayo a España.
y estábamos en Madrid. Me dice, qué bueno que llegaron, porque entonces podemos festejar el 25 de mayo. Mira. Digo, pero nosotros, samba, folclore, no hacemos nada de todo esto para representar como corresponde una fecha patria. Así que estuvimos dando un pequeño concierto de ragtime en la fecha del 25 de mayo ante las autoridades, digamos, de los consulares de allí de la embajada. Pero el mismo Colegio Mayor Argentino para este próximo año, el 2018, nos acaba de invitar para hacer la apertura del Festival de Jazz de Madrid. ¡Qué bueno! Estamos ahí, buscando, bueno, la declaración de interés cultural y todos estos ayudan siempre como para darle marcha a estos proyectos. La idea de llevar estas imágenes al exterior, pero no solamente el género del jazz, el género del tango. Muchos géneros son muy apreciados allá. Y lamentablemente es un poco así, la recepción de la gente. Nosotros pensábamos que el grupo, cuando fuimos en el 80, a Ragtime no lo iban a reconocer y sin embargo no había que explicar absolutamente nada. Había que sentarse a escuchar. ¿Hay un color o un sonido de jazz argentino o el jazz es uno solo? Un color, hay grandes intérpretes que le dan el marco que corresponde a la música de jazz, como por ejemplo cuando tocábamos un rosarino nuestro destacadísimo fue Grande Castelli. Claro. Grande Castelli fue contratado en Estados Unidos y él hacía los arreglos para la orquesta de Count Basie. Una cosa que no es para nada poca cosa. Bueno, no se quiso ir, ¿no? Se quedó... Así como Jorge Navarro es un gran pianista de Buenos Aires, como quien nos llevó en el 2013 al Festival de Jazz Internacional en Recoleta, que en algún momento voy a tratar de ver cómo les puedo traer algunas imágenes para eso. ¿Cómo no? Porque ahí nos llevaba a Diane Yáñez, que es otra de las grandes figuras representativas actuales. Bueno, pero volvemos a lo mismo. Es como escucharlo, cuando fuimos al Festival de Jazz en Villa Carlos Paz, estaba con nosotros, el guitarrista, estaba la Porteña Jazz Band, por un lado, compartíamos el programa, pero con Luis Salinas. Y Luis es un genio, un tipo de esto que impresionante lo que hace, pero lo hace de su propia inventiva. Tal es así que estábamos tocando con el trío y de repente el próximo tema tocó con ustedes y se metió con nosotros en el escenario y terminamos tocando juntos. Por eso te digo que los idiomas, los géneros, cuando hay esa mancomunión, no necesitan palabras, nada. Es cuestión hay un fraseo, hay un decir, ¿ustedes han logrado esa caracterización? Bueno, yo creo que cada uno le aplica un sonido a determinada cosa porque a ustedes, a todos, los que escuchamos música, nos pasa. Llega un punto que uno escucha tanto que finalmente no termina copiando, sino creando. Claro. Porque se identifica la personalidad de aquel que supuestamente se reconoce como intérprete. Entonces, si bien la versión quizás la ha escrito otro, uno le aplica sus propias reglas. Bueno, eso es lo que hace Sebastián Romero en el piano, Marcelo Gallego en el bajo y bueno, en la batería yo. Pero Viviana Cimarelli, por ejemplo, es una de las cantantes destacadísimas de la época, digamos, rosarina, radicada en París. Bueno, ahí eso es una de las primeras veces que empezó con nosotros eso era el Viaducto Avellaneda, y se hacían los conciertos abajo. Claro, Bueno, ahí empezábamos, y en el fondo de esa foto, que no se lo ve mucho, pero está Horacio Sturán, uno de los integrantes de Canto Libre, que era la segunda guitarra del Gordo Bolea, que se incorporó durante 10 años con nosotros al trío. Un futbolero, Horacio, que además le sigue gustando mucho. Entonces un día dijo, muchachos, yo no puedo ir a ensayar a las 5 de la tarde porque tengo que jugar. Así que entonces Marcelo Gallego entró y lo reemplaza desde el año 83. Y el Gordo Bolea se fue para Mendoza y hizo cosas maravillosas. Lamentablemente ya no lo tenemos con nosotros tampoco. En Río Negro está. Pero estuvo muchos años. Pero mucha gente que hizo muchas cosas. Por eso digo, Rosario es una cuna de músicos en ese aspecto. Por eso digo que la mayor parte de las cosas, a veces hay un viejo eslogan que todos conocemos para esto, que dicen que
Jesucristo atiende en todas partes, pero tiene la oficina en Buenos Aires, porque lamentablemente es así. Y ese es un poco el disparador para las expresiones. Por la calidad y la calidez de nuestro entrevistado, yo sé que a usted le gustó nuestro programa. Disfrútelo, por favor. Y bueno, nos reencontramos como siempre el próximo domingo con un gracias grandote a todos mis compañeros, que sin ellos esto sería imposible. Nos vemos. Gracias.